Acompañarnos en otra edición de Encendidos. Terminó la incertidumbre para tantos padres de familia y escolares. El uso de la mascarilla de ahora en adelante será facultativo. No están obligados a permanecer con la mascarilla desde el inicio del horario escolar hasta que salen del colegio. Sí, va a ser obligatorio para los profesores. Vamos a comentar extensamente este desenlace que se produjo durante el Consejo de Ministros último y que también, sin lugar a dudas, Valerie, tiene que ver con la vacunación de los niños. Queremos saber, a raíz de esta evaluación, cómo vamos a hacer para mejorar el nivel de vacunación. Muy buenos días, bienvenida a esta edición de Encendidos. Muy buenos días, Mauricio. 10:08 de la mañana. Muy contenta porque además es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que con este tema de las mascarillas, que va a ser de uso facultativo, yo creo que personalmente es una buena noticia para los niños que necesitaban mejorar en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo los que recién comienzan a hablar, pues con la mascarilla era bastante difícil y ahora se tendrá que tomar las medidas necesarias para que los contagios no hagan que esta situación, que esta decisión sea pues negativa, todo lo contrario, ¿no? Habrá que saber protegernos en esta nueva etapa de manera distinta. Así que hablamos directamente con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, que ya lo habíamos anunciado y que se encuentra en comunicación con nosotros, si te parece. Mauricio, le damos los buenos días. Buenos días, doctor Ugarte. El doctor Ugarte, como muchos recordarán, trabajó intensamente durante los meses más difíciles de COVID en nuestro país. Asumió el comando COVID en Iquitos, en las zonas más difíciles de accesibilidad, donde, bueno, al igual que en muchas regiones no había oxígeno, no había cómo salvar a la población, y él se instaló allí. Además, también padeció COVID y salió airoso de esa batalla. Ha sido ministro de Salud, como bien lo recuerda Valerie, y nos acompaña esta mañana para analizar justamente esta medida que ya se tomó desde el Consejo de Ministros, uso de mascarilla facultativo. Si el padre de familia lo cree conveniente, lo manda con mascarilla, y si el alumno se la quiere sacar durante el horario escolar, lo va a poder hacer. Los colegios antes eran absolutamente rigurosos con la mascarilla y esto estaba ocasionando problemas en el desarrollo también de algunos niños. ¿Qué nos explicaron los especialistas? Ojo, desarrollo del lenguaje, en determinada edad tienen que ver los labios, tienen que escucharse las voces y las mascarillas eran un impedimento. Doctor Ugarte, muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Valerie. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibió usted esta decisión del Ejecutivo que de ahora en adelante el uso de la mascarilla en edad escolar sea facultativo? Con sorpresa por dos razones. Una, porque el Ministerio de Salud acababa de informar días atrás que esa era una medida que se reconsideraría en la medida que se cubra con vacunación por lo menos un 80% de los niños. Sí, dejamos de escucharlo, doctor. Lo que yo entiendo... Creo que tenemos unas dificultades para escucharlo. A ver si podemos mejorar eso. ¿Aló? Sí. Ahora sí, hemos retomado la comunicación. Gracias, doctor Ugarte. Con sorpresa nos quedamos allí porque el Ministerio de Salud había anunciado días previos que era una decisión que debía reconsiderarse. Había anunciado que cuando se tuviese una cobertura de 80% de vacunación, esta medida podía flexibilizarse. Pero como vemos, se ha tomado una decisión diferente. Yo creo que es más bien una decisión política, y eso tiene para mí dos problemas. Uno, que el Estado renuncia a conducir, a dirigir con decisiones claras, y en este caso dejar a criterio de las personas es no tomar ninguna decisión. Y me parece peor todavía que el Ministerio de Salud renuncia a ser ente rector en esto. Pero, en fin, vamos a ver cómo evoluciona la situación. es muy difícil ahora. Niños en sus casas, en otros sitios.
Es muy difícil, Sally Sammarriego, la productora del programa, y Sergio Roldán, mantener la comunicación legible con el ministro Ugarte. Si él nos está escuchando, le pedimos mil disculpas. Vamos a mejorar la calidad técnica de la comunicación. Él nos está explicando algo sumamente interesante, que a la vez nos preocupa. El hecho del uso de la mascarilla facultativo para los escolares no los desmarca en su atención por mejorar la comunicación para la vacunación de menores. Y también, Valerie, lo que habían de alguna manera compartido varios padres de familia a través de nuestro espacio, que ellos quieren vacunarlos, pero no tenían cuándo llegar al colegio a vacunar y que no la tenían tan fácil tampoco. Sí, porque a veces se pide una autorización y eso complica un poco la vacunación en los menores. Vamos a escuchar lo que dice nuestro compañero Franceli Barbosa desde Ayacucho, porque hay diversas opiniones tras este anuncio del uso facultativo de las mascarillas en los colegios. Franceli, adelante. Buen día. Buenos días. En directo, un grupo de padres de familia expresaron diversas opiniones sobre el anuncio de uso facultativo de mascarillas en estudiantes de educación básica. Algunos de los padres manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que esta disposición se acate, ya que hay niños que aún no han sido vacunados contra la COVID-19, mientras que otros se mostraron a favor. Escuchemos. La preocupación como padres de familia es que hay muchos niños y muchos padres incluso de familia que no se han vacunado y que así mandan a sus niños a los colegios. No estoy a favor todavía aún de que se dejen las mascarillas. En este primer medio año de estudios creo que ha sido una medida un poco que atrasa el tema de la interacción de los estudiantes. En ese caso, si es que vamos a usar todos, que usemos todos o no usamos nadie. Si bien es cierto, como papás nosotros estamos cumpliendo, llevándoles con la protección vida, pero en el transcurso de las actividades los niños se sacan la mascarilla. Pero considero que ya debería ser algo que también podríamos evaluar cada papá. Compañeros, según el reporte de la Dirección de Gestión de la Información de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, hasta el momento el 54.8% de menores de 5 a 11 años han sido inoculados con 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 70.8% de los menores de 12 a 17 años cuentan con las 3 dosis de la vacuna. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Franceli. Vamos a seguir con el tema porque todavía es bastante amplio lo que se debe tratar en torno a esta decisión que se dio a conocer ayer tras culminar el Consejo de Ministros sobre el uso facultativo de la mascarilla. Regresamos después de oír a nuestros anunciantes con más. Estamos en Encendidos, hoy es viernes 26 de agosto. Mauricio Fernandini y Valerie Vázquez de Velasco los acompañamos y estamos tratando el tema sobre el uso de mascarillas facultativo, según lo que ha sido anunciado ayer tras el Consejo de Ministros. Estamos en comunicación además con el doctor Óscar Ugarte, exministro, quien lideró la vacunación en el primer momento en que llegaron a nuestro país las vacunas. Queríamos preguntarle entonces, si la vacunación es tan baja en niños, ¿cómo haría él? ¿Cuál sería su plan para que esto aumente en la medida en que además los niños van a tener la posibilidad, según decisión de sus padres, de no usar las mascarillas en las aulas? Doctor. Así es. Yo creo que la vacunación de los niños debería ser mucho más sencillo que en el caso de los adultos, porque ellos están concentrados durante todos los días, durante por lo menos 5 o 6 horas al día en los colegios. La única dificultad es la persuasión que debe hacerse con los padres de familia, porque lo que ha sucedido es que diferentes padres han objetado, no han autorizado la vacunación. Entonces, ahí el problema es del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, que tienen que hacer todo lo posible por persuadir. Hay cantidad de estudios respecto a las ventajas de la vacunación con mínimo riesgo. Como se ha hecho la vacunación para otras cosas por años, ¿no es cierto? Claro, la vacunación regular ha sido normalmente también con ayuda de los colegios y el orden que se da en que los alumnos están justamente en las aulas. Pero lo que decían los padres de familia, doctor, era que tenían algunas dificultades con la autorización, ¿no? El hecho de que tienen que firmar este documento. ¿Eso es parte de lo que el colegio puede gestionar o tiene que ver con el Ministerio de Salud y esta política de Estado?
Yo creo que debe ser un trabajo conjunto, pero se facilita tremendamente si es que hay una explicación suficiente para que los padres lo entiendan, como lo entienden con las otras vacunas. No hay oposición a la vacuna contra la polio, contra el sarampión, nada. Entonces, en este caso, hay la creencia que esta vacuna puede ser perjudicial. Bueno, ese es el temor que tiene que ser vencido con información y con ejemplos. Sobre eso, como digo, hay evidencias a nivel internacional y nacional abundantes, ¿no? Y particularmente en las zonas donde los niveles de vacunación son más bajos, porque en el caso de los niños de 5 a 11, donde basta cubrir con 2 dosis, y en el caso de los niños de, digamos, 12 a 17, los adolescentes, que son más o menos los de secundaria, ¿no? Que tienen que vacunarse con 3 dosis, el peor nivel de vacunación está en las regiones. No tanto es el caso de Lima, Ica, Callao, donde los niveles son altos, y es por eso que cuando se hace el promedio nacional, aparecen en niveles aparentemente suficientes, pero eso está escondiendo estos niveles que en varias regiones, en el caso de los niños y los adolescentes, es por debajo del 30%. Doctor Entonces, Ugarte. ese es un problema serio, porque sobre todo en esta época del año eso puede expandir la enfermedad a niveles que no convendría para nadie, ¿no? Doctor Ugarte, esta campaña para concientizar a aquellos padres de familia que todavía están dominados por el temor o por alguna información falsa que son tan frecuentes en una era digital, ¿tendría que ser la misma para todas las regiones o usted, de acuerdo a su experiencia, cada región tiene una idiosincrasia y hay que ajustar esa campaña persuasiva según las costumbres y tradiciones de Puno, que es tan distinto a Tumbes, y en ambos se presenta el mismo problema? Pero ¿cómo llegamos a esa comunidad? ¿Con el mismo discurso? Por supuesto. Eso tiene que ajustarse a cada región. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben dar directivas, pueden hacerlo particularizando, conociéndose las diferencias entre regiones y regiones, pero tienen que ser aplicadas también en cada región, empezando por el idioma, ¿no es cierto? No solo en regiones quechohablantes, sino sobre todo en comunidades de la selva, sin duda. Pero además hay sobre todo en regiones de la selva, como se sabe, el gran peso que tienen los apus, es decir, los dirigentes de las comunidades nativas. A ellos hay que convencer, más que a los padres, porque ellos tienen una ascendencia muy grande sobre la comunidad. Entonces, efectivamente, toda comunicación tiene que ser particularizada con las características, lo que piensa la gente, los temores, y eso lo que se requiere es hacer una pequeña investigación en cada región. ¿Por qué los padres no quieren que sus niños se vacunen? De acuerdo. Y orientar hacia ese nivel de ideas que no son las adecuadas, la información para que se facilite la vacunación. Pero yo creo que este es un trabajo de las autoridades de salud y educación, y yo creo que ahí el Ministerio de Salud está perdiendo la rectoría que le corresponde por su propia definición, ¿no?, de autoridad sanitaria. Y Muy creo bien. que ahí tiene que hacerse los ajustes necesarios. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por esta entrevista en Encendidos. Vamos a, por Gracias supuesto, a seguir con ustedes. el tema. Gracias, doctor. Por supuesto, vamos a tener que profundizar más sobre el avance de esta decisión que se ha tomado en el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes titulares de esta media hora y regresamos con más en Encendidos.